Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la clase de Escuela Bíblica Dominical. Vamos a continuar estudiando los principios bautistas. Hoy nos toca hablar acerca de el principio espiritual. Este principio nos habla acerca de la libertad religiosa y tiene que ver también con la libertad de conciencia. Nosotros los bautistas creemos que todo ser humano es competente para relacionarse libre, voluntariamente y personalmente con Dios sin ningún intermediario. También creemos que todo individuo es responsable de la fe que desea tener sin ningún tipo de restricción. Lamentablemente a veces en este terreno de la religiosidad o de la religión hay muchas manipulaciones, pero nosotros creemos que no debe haber ninguna restricción social, ninguna restricción política, ninguna restricción económica y ninguna restricción religiosa. En este sentido, también creemos que toda iglesia o grupo religioso debe tener la libertad de propagar su fe, siempre y cuando no agreda a las personas. Tenemos esa oportunidad, pero también respetando las decisiones de las personas. Nosotros no obligamos a la gente para que crea, sino simplemente le compartimos nuestra fe. Y ahora vamos a ver esta parte que es también sumamente importante, que tiene que ver con el sustento bíblico. Y en el sustento bíblico vamos a ver lo que se dijo en el Antiguo Testamento con los profetas acerca de la libertad religiosa. Vamos a ver qué es lo que enseñó Jesucristo acerca de la libertad religiosa y también todo el Nuevo Testamento. Empecemos con Isaías 55, 1 al 7. Isaías 51, 1 al 7, si tienen ahí sus Biblias, por favor, ábranla. Me voy a permitir leer esta primera parte. A todos los sedientos, es una invitación de nuestro Dios, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oíd atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Ya notamos que aquí nuestro Dios a través del profeta Isaías está haciendo una invitación a la humanidad, invitación a la gente y de manera especial a su pueblo Israel para que venga a Dios, para que venga a Dios. Y así también en el versículo 6 nos dice, venid y buscad. O sea, siempre está hablando de una invitación. Por eso nosotros aquí vemos que nuestro Dios apela a la voluntad humana. Dios nunca impone al hombre su verdad. Él la comparte. Habla también acerca de las consecuencias que puede tener el ser humano con respecto a oír o no oír, atender o no atender la invitación que Dios le dice. Y también le da la libertad al ser humano para que responda afirmativa o negativamente acerca de lo que le está invitando. Por eso notamos que nuestro Dios es un caballero que hace solamente la invitación y espera la respuesta del hombre usando su libre albedrío. Ahora, también vamos a ver las enseñanzas de Jesús. Ya vimos esta parte del Antiguo Testamento, pero también las enseñanzas de Jesús. Mateo 4:19, y si tienen su Biblia, vamos a ver aquí cómo nuestro Señor Jesús habla a la gente. Mateo 4:19 dice, y les dijo, venid en pos de mí,
y os haré pescadores de hombres. Otra vez vemos una invitación. También en el 11:28, aquí notamos en el versículo 11:28, dice la escritura: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta es también una invitación maravillosa que hace nuestro Señor Jesús con respecto a lo que Dios quiere. Ahí tenemos algunos otros versículos, pero hagamos notar que lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesús solamente una invitación. No está planteando una obligación y mucho menos está obligando a la gente a que venga tras Él, sino siempre está haciendo una invitación. Porque Jesús reconoce que el género humano es un ser con conciencia moral, es decir, Él tiene por su creación la capacidad de captar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, pero también tiene conciencia de sí mismo. Él sabe, el ser humano, nosotros los seres humanos sabemos dónde nos equivocamos y dónde estamos acertando, y también tenemos de manera natural conciencia de Dios. Por eso hay tantas religiones, porque nosotros tenemos conciencia de Dios. Y obvio es que el Señor Jesucristo vino a eso, a invitarnos a relacionarnos con Dios de manera correcta. Jesús, en este sentido, da al hombre la oportunidad de responder a Dios de una manera libre y voluntaria. Qué hermoso es nuestro Dios. Y nosotros los bautistas en este principio creemos que Dios solamente invita, no obliga. Ahora, vamos a ver también, ya vimos lo que es los profetas en el Antiguo Testamento, en la vida y ministerio de Jesús, pero también la libertad religiosa se ve en el Nuevo Testamento. Vamos a buscar en Gálatas 6:10. Gálatas 6:10. Si tienen ahí su Biblia, por favor, una vez más, busquemos en las Sagradas Escrituras Gálatas 6:10. Y miren qué hermoso dice aquí la invitación. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Habla acerca de una invitación. Y también ahí mismo en este sentido vamos a ver Efesios 4:1. Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí hasta usa la palabra, el apóstol Pablo usa la palabra ruego. Y Dios, eso es lo que hace en el Nuevo Testamento. Presenta a Dios todas las demandas que deben ser consideradas por el ser humano, pero espera la respuesta voluntaria de los seres humanos. También estas demandas se pueden obedecer o desobedecer. Suena un poco fuerte esta frase, pero es eso. Estábamos pensando que Dios, el Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, pudo obligar a la gente a hacer lo que Él vino a enseñar, porque es lo que nos convenía. Sin embargo, Él siempre invitó, y me estaba también atreviendo, por ejemplo, a pensar en su relación con Judas Iscariote. El Señor Jesús pudo obligarlo a obedecer, pero no. Él hizo la invitación, estuvo con él, y al final Judas Iscariote decidió apartarse, hacer una cosa contraria, y Dios respetó, nuestro Señor Jesucristo respetó la decisión de Judas Iscariote, porque Dios respeta la libertad de conciencia de todo hombre y de toda mujer. También miren esta aseveración con respecto al principio espiritual de la libertad religiosa. Creemos que este principio corre a lo largo y a lo ancho de toda la Escritura, por lo que hacemos bien en respetarlo, porque es sumamente importante. Ahora,
Este principio ya vimos lo que creemos, ya vimos también el sustento bíblico en el Antiguo Testamento, en la vida de Jesús y también en el Nuevo Testamento, pero tiene dos implicaciones. La primera es creer y dejar creer. Creer y dejar creer. Y aquí les platico un poquito acerca de este pasaje de Hechos 17, 16 al 34. Es cuando el apóstol Pablo vino a evangelizar a Atenas. Y en este sentido, no podemos faltar el respeto a las creencias de otras personas. Debemos respetar para ser respetados. Y Pablo hizo algo maravilloso porque él tomó las creencias de los atenienses con respecto a la filosofía y con respecto a sus dioses, a su religión, para poder enseñarles el verdadero evangelio y así guiarlos al Señor Jesucristo. Y estuvo muy bonito porque dijo, este altar que ustedes tienen al Dios no conocido es sumamente importante porque de Él les vengo hablando. Miren cómo en lugar de ofender, en lugar de criticar y condenar lo que los atenienses creían, lo usó como un escalón para poder hablarles de el Señor Jesucristo y de la fe. Los bautistas, miren, no somos anticatólicos, no somos antitestigos de Jehová, no somos ni siquiera antipentecostales. Realmente no somos anti nada, somos pro la verdad de Cristo. Nuestra tarea es predicar el evangelio y no andar criticando a las demás religiones o creencias religiosas o incluso denominaciones. Estaba yo pensando también en lo que pasó en la historia de la península. Como estuvimos un tiempo allá en Yucatán, el evangelio en Yucatán, a diferencia de esta parte norte del país, lleva poco más de 60 años el evangelio en esas tierras. Y la verdad es que ahí los primeros que llegaron, y ellos llevan más de 150 años, los hermanos presbiterianos. Y cuando llegaron los bautistas, los hermanos presbiterianos no se sintieron cómodos y por eso decidieron ahuyentarlos. Sin embargo, había una estación de Cuba que se llamaba La Hora Bautista y era escuchada en Progreso, Yucatán. Y ahí aquellos hermanos, incluso algunos presbiterianos, creyeron en esa fe bautista y por eso invitaron o escribieron a esa estación de radio y la Convención Nacional Bautista mandó al misionero Aurelio Mandujano para que pudiera predicar el evangelio bautista en la península. Lamentablemente los mismos hermanos presbiterianos se encargaron de maltratar, de perseguir a los cristianos, pero eso no es correcto. Nosotros no estamos para hacer ese tipo de acciones. Nosotros estamos para predicar el evangelio. La segunda implicación práctica habla del derecho constitucional acerca de la libertad religiosa. Nosotros los bautistas estamos muy contentos que en nuestra Carta Magna, en el artículo 24, nuestra Constitución incluya la libertad de creer. Creo que la mayor parte de nosotros sabemos que este artículo 24 habla que en todo el territorio nacional cada persona tiene libertad de creer o tener la fe que más le guste, que más le convenga, siempre y cuando no maltrate a otras personas. Y nosotros defendemos efusivamente esta ley que nos ampara para que profesemos la fe que nosotros querramos. Ahora, quiero terminar diciéndoles, en este escrito que ustedes también tienen en sus manuales, termina diciendo esta frase muy fuerte. Podemos estar en desacuerdo con las creencias religiosas de alguna otra persona, pero miren, debemos defender su derecho a creer. Y esto es cierto.
porque se imaginan, si no existe esta libertad religiosa, entonces estamos obligados a creer en algo que nosotros quizá no tenemos en fe. Por eso, nosotros podemos estar en desacuerdo con algunas creencias religiosas de otras personas, pero estamos totalmente de acuerdo en este principio que debemos defender el derecho a creer. Quiero que oremos para terminar dándole gracias a Dios, porque por su infinita misericordia en nuestro país tenemos esta libertad y podemos vivir este principio sin restricciones. Oremos a Dios. Padre bendito, gracias por este tiempo de escuela dominical. Te damos gracias, Señor, por tener este principio de la libertad de conciencia que es amparado por las leyes de nuestro país. Te rogamos, Padre, que podamos seguir teniendo esta libertad y también que la defendamos en el derecho que tienen las demás personas de creer. Pero también, Señor, ayúdanos a aprovecharla para vivir nuestra fe, pero también para compartir nuestra fe. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.